Hola a todos, gracias por estar acá. Competimos con paneles poderosos, así que les agradezco la presencia. En primer lugar, agradecer a los organizadores del Congreso por esta ocasión y felicitarlos por cómo se ha llevado adelante el primer Congreso Internacional de Psicoanálisis. Creemos, con muchos de los que estuvimos hablando, que va a cruzar el océano esta experiencia, así que un aplauso para ellos y para ustedes que estuvieron acá y no se lo perdieron. Perder la falta es el título de mi trabajo. Voy a contarles lo que me pasó. Cuando estaba poniendo el jueves a las 2 de la mañana el epígrafe que buscaba para mi trabajo, mientras escuchaba a Gabo Ferro buscando el epígrafe, se me apagó la computadora y perdí más de la mitad del trabajo. Se me apagó la computadora y se me rompió, digamos. Así que perder la falta empezó con eso. El epígrafe lo recuperé y es el siguiente. Es una canción de Gabo Ferro que se llama Madre Despierta. Madre despierta, lo que duerme en la cuna trepará hasta el bien, si bien se lo despierta. Santino tiene 3 años. No habla, grita, no pide, no mira, no sonríe. Despierta llorando en estado de angustia y cierta desesperación. Nada lo calma. La mamá no sabe qué hacer, qué ofrecerle, y todo lo que intenta es rechazado. Se golpea mucho, fuerte en su cabeza, siempre apenas cuando despierta. El día comienza golpeándose inmotivadamente. Abre los ojos y se da la cabeza contra lo que encuentra. Baranda de la cama, el piso, el marco de la puerta, cualquier pared. Si la mamá lo quiere alzar o contener, él se resiste. El berrinche aumenta y sus gritos se convierten en alaridos. Esto se repite todos los días. La madre llora. No sabe más qué hacer. Lo deja hasta que se le pasa. Impotencia, desesperación, angustia, truena el super yo. Culpa, culpa y más culpa. La mamá se enoja con ella y con su hijo. Sucede así el aislamiento y desconexión. Dice, lo dejo hasta que se le pasa. Leo como valor significante, lo dejo. Le pasa. Intervengo preguntando, ¿qué le pasa cuando lo deja? Sigamos al poeta Mario Trejo, que recomienda salir de la anécdota y entrar en el gran cuento. Esta es una recomendación no solo para la literatura, sino para la escucha analítica, y me sirve también para empezar a contarles lo que preparé para hoy. Parto entonces de preocupaciones clínicas y voy a dirigirme a interrogar: ¿con qué madres nos encontramos cuando atendemos niños, hijos, con algún fracaso en el investimento fálico? Para volver a ciertos planteos teóricos y preguntarnos entonces si la teoría nos soporta en esas preguntas y en los puntos en donde los desarrollos teóricos de Freud y de Lacan, que es en donde me apoyo para este trabajo, muestran su límite, para sostener justamente allí y mejor que antes, en ese límite, las preguntas que hacen avanzar en algún sentido nuestra práctica, nuestro psicoanálisis. Una madre es aquella que aloja al cachorro venido al mundo. Digo persona y no digo mujer, dado que en casos de niños con grandes dificultades en el lazo primario con la mujer que los trajo al mundo, quienes lo calmaban, lo alojaban, lo acunaban, lo sostenían y lo soportaban, no eran justamente ni madres ni mujeres. Y si bien sabemos que ese alojamiento y sostenimiento se realiza desde lo que llamamos función, no habría que dejar de lado que son personas con sus cuerpos quienes llevan adelante la crianza, en palabras de Freud, el auxilio ajeno y la acción específica. Por los análisis que conducimos, sabemos que el texto de nuestra experiencia cotidiana es en cada caso la historia que cuenta el paciente o las madres en las curas de niños.
cuentan cómo, la manera en que fue deseado o las dificultades que esto trajo. ¿Qué le pasa cuando lo deja? La madre de Santino recuerda que al darle de mamar a su hijo, ella se sentía incómoda. Su cuerpo estaba rígido y duro. El bebé se movía y ella sentía que no podía acomodarse al cuerpo de su bebé. Esa sensación se le imponía de tal forma que mientras daba de mamar, quedaba presa de esa incomodidad insoportable, pensando únicamente cómo ajustar su cuerpo en el que no entraba su hijo. Su cuerpo no estaba ahuecado lo suficiente y en esa dificultad se producía una desconexión esencial. No había mirada. Su bebé rechazaba la incomodidad que recibía, duplicando el rechazo. La mamá se encontraba diciendo: yo sentía que él me rechazaba. ¿De quién era entonces el rechazo? En el 74, a la altura de los nombres del padre y de la tercera, Lacan da una conferencia que se llama El síntoma y allí menciona que, lo voy a citar: hay gente que vive bajo el efecto que durará largo tiempo en sus vidas, bajo el efecto del hecho de que uno de los dos padres no lo deseó. Los padres modelan al sujeto en esa función que titulé como simbolismo. La manera en que le ha sido instilado un modo de hablar no puede sino llevar la marca del modo bajo el cual lo aceptaron los padres. Y continúa diciendo algo esencial para la clínica con niños, que es lo siguiente: un niño no deseado puede ser acogido más tarde, aunque esa marca perdure. Entonces, ¿qué es lo que más tarde puede acoger al niño? ¿Cómo un niño no deseado puede serlo luego? Sabemos, Lacan hace avanzar a Freud porque lo lee. El otro auxilia con el lenguaje, con su falta transmitida a través de un discurso, poniendo en juego así la pérdida por la que se estructuró como sujeto, dado que desde lo que le falta, desea y ama. También se puede desear la falta. La falta nace cuando hay palabras, gestos, discursos. Transmite entonces con sus palabras, con su modo de hablar, lo que el bebé es. Aparece en su modo de decir, que son rasgos de contorno dados por la enunciación. Lacan nos enseña aquí que ese modo de decir puede alojar o rechazar, permitir o impedir el alojamiento del bebé o niño, y poniendo en acto el discurso, eso puede al menos tomar otro tono, quizás más luminoso, más abierto o más cercano para ese niño no deseado. ¿Qué le pasa cuando lo deja? Quien ocupa el lugar de la madre, quien aloja, no solo le habla al bebé con su enunciación, que es inconsciente, le habla también con su historia. Le habla con la inscripción de cómo la madre fue hablada. Y es por eso que los analistas de niños escuchamos con atención a las madres con sus pérdidas, porque el lugar que le ofrecen a cada hijo será el que realizaron a partir de lo que perdieron e inscribieron como falta. Es decir, que lo que le sucede a los hijos está articulado a las madres y al investimento fálico de ellas, a cómo ellas fueron amadas, deseadas y los efectos que esto produjo en el deseo infantil y en la deuda paterna en la que han quedado. En cada hijo se juega la historia de la madre como niña, en cómo cada madre entrega lo que le falta, el falo como intercambio de su falta. La lengua la transmite la pareja parental. Padres y madres, nos dice Lili Donsis, están en condiciones de transmitir la lengua y los obstáculos que ella imponen el malestar en la cultura. La maternidad lógicamente señala eso que llamamos falo, que es un lugar vacío, un significante de la falta, lo sabemos. Pero entonces, ¿qué es eso que llamamos falo? Si el falo se dice de muchas maneras es porque no puede decirse de una. En la significación del falo es donde Lacan presenta esas varias maneras de nombrar algo que no tiene nombre, es innombrable. Se dice siempre de un modo tornasolado y siempre en ausencia. Por eso en el 5, Lacan afirma,
El falo entra ya en juego tan pronto el sujeto aborda el deseo de la madre. Este falo está velado y estará velado hasta el fin de los siglos. El niño será objeto para la madre en la medida en que ella dé lo que no tiene. El falo a través y únicamente a través del amor. Que una madre dé su falta posibilitará que el bebé se haga deseable y se haga deseo de aquello que su madre desea. Lo propio de la maternidad es el amor, aunque no quiere decir que el goce esté ausente. ¿Cómo es el goce en la maternidad y para qué sirve? Acá me apoyo en algunas lecturas de Héctor Yankelevich, en que el goce de la maternidad se acerca a ese borde real de otro modo que en el hombre. Un goce de la vida que hunde sus raíces en el desamparo. El que relata la fragilidad en la que queda, aunque haya recuperación narcisística, una mujer a ser madre. Ese goce de la vida le fue inoculado al niño a través de lo que llamamos sentido. Sentido con el que la madre hace interpretación de lo que le ocurre a su bebé. Rechazo. Anticipa con ese sentido un ser que él no tiene y que deberá perder. Algo de esto le quedará al niño como producto del nacimiento de su propia sexualidad. Volvamos a nuestro caso. Podemos decir que el sentido inoculado a través de la interpretación materna es el rechazo, que subrayemos, inconsciente. Y justamente por serlo, habrá que dar muchas vueltas, para que la mamá descubra qué le pasó con ese sentido. Inaugura la primera vuelta en esta historia el qué le pasa cuando lo deja. Vuelta por la vía de la historización sobre qué le pasó en los primeros encuentros con su bebé. Cuestión que la dirección de la cura deberá dedicarse a hacer hablar a partir de ese sentido para que se conmueva algo coagulado de él. La intensidad de ese rechazo que quedó dándole sentido a lo que era ese bebé para esa madre fue por demás desilenciado y demasiado culpabilizante. Lo que produjo esto fue una anestesia en el circuito pulsional, petrificó la erotización e impidió que el eros y el tánato se mezclen. Entonces, el pasaje de la falta se dificultó. ¿Qué quiero decir con pasaje de la falta? Me refiero al ofrecimiento del agujero al que me refería antes con el cuerpo no agujereado de la madre. Me refiero al agujereamiento que por serlo pasa aquello que la madre desea y no tiene. Agujero que se expresa corporalmente, gestualmente. En nuestro caso, este cuerpo era duro, impenetrable y rígido. Queda trastocado entonces eso que parece simple, pero sabemos bien no lo es. En los tiempos instituyentes puede haber accidente, y un accidente para los tiempos primordiales no es el trauma necesario para toda estructuración. Acá empieza el derrotero de mi pérdida, por eso me asumo el riesgo de conversarlo y de dejar de leer porque mi trabajo empezó a ser otro. La propuesta es la siguiente. Propongo pensar una diferencia entre accidente y trauma. Sitúo entonces el accidente en el desencuentro que se produjo entre una madre y un hijo, en este caso nombrado como rechazo, y lo que queda ahí dificultado en el investimento fálico de este hijo. El accidente, propongo, conduce al trastorno, mientras que el trauma conduce al síntoma. El trauma es la entrada de la pulsión al organismo, agujereando el cuerpo del niño, marcando ese soma para siempre, y es el primer momento de lo que será la estructura. Si queda en un accidente, se corre el riesgo de que la estructura no quede consolidada o no se empiece a armar.
Me animo a pensar que el accidente en los tiempos instituyentes margina al trauma. Y al lugar del investimento viene un sentido que el trabajo analítico deberá conmover, desajustar, hacer tambalear. Justamente en este punto, no, me estoy perdiendo, acá. Cómo una madre entrega lo que le falta será correlativo, aunque equívoco, con cómo un sujeto reconoce su deseo. Es ese deseo del otro que se impone reconocer, dado que la experiencia de la castración y del deseo comienzan con el hecho de reconocer que la madre no lo tiene. Esto para mí es un problema, lo propongo así, pero sugiero que podamos conversar cómo entienden ustedes este pasaje, digamos, esto que se reconoce la falta del otro, en cómo el bebé reconoce la falta de la madre, es algo que quisiera pensar con ustedes. Por un tiempo el niño será lo que la madre desea y así lo investirá fálicamente. Por esa fuerza de su majestad el bebé es que producen las madres la sensación de querer devorar al niño. Esa erogeneidad oral propia de la mujer, esto también es una propuesta, esa erogeneidad oral propia de la mujer estará articulada a la demanda incoercible de darle de comer, de darle el pecho. Digo, por la fuerza que tiene instalarlo al niño como su majestad del bebé, o sea, ponerlo en el lugar de lo que a la madre le falta, va a hacer que me lo quiero comer, me lo quiero devorar, pueda darle el pecho, amamantarlo, amar, amamantar, ¿no? Yo me quedaba pensando en eso, que es amarlo y cubrirlo de alguna forma cálidamente, por amar y manta, ¿no? Que es ahí donde se situaba el problema, o uno de los problemas. El pecho lo da para perderlo y lo pierde para que siendo del niño también pueda perderlo. Que haya secesión, que haya ritmo, que haya alternancia y que suceda allí que el bebé pueda separarse del objeto, mirar a la madre, gorjear, jugar con él. En todo este movimiento de intrincación pulsional, en lo que es esperable, algo del goce interno se expulsa y la pulsión inicia su tour. Hay mirada, hay voz, hay oralidad, hay pulsión anal, y al avanzar la intrincación, la cosa deviene otro. Justamente en este punto situó el accidente cuando la madre cuenta, al preguntarle qué le pasa cuando lo deja, la imposibilidad de encontrarse ella amamantando, amando y cubriendo cálidamente con la mirada que no existió con este hijo. Lo impenetrable de la madre, su cuerpo como roca, su exilio de la mirada de su bebé, hicieron, entre otras cosas, que la intrincación pulsional del eros y el tánatos no agujerearan traumáticamente al bebé y en su lugar fuera el sentido del rechazo a producir un accidente. Toquemos por última vez el caso, este y otros, que afortunadamente no llegan a los analistas de niños entre los 2 y 3 años cuando una mamá está atenta a por qué no habla y se anima a pensar lo que le pasa a su hijo. Comienzan con una pregunta que no es únicamente superyoica. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que mi hijo no habla? La dirección de la cura en la primera interrogación de qué le pasa cuando lo deja, abre al relato y sitúa en qué le pasa, qué le pasó. En vez del qué pasó, como un hecho por fuera de la madre, qué pasó acá, es qué le pasó a partir de que empiece a historizar lo que a ella le pasó y se puede encontrar con lo que va diciendo.
hablar a las madres y acompañarlas en que puedan decir lo que no saben, lo que no pueden o lo que no quieren decir, propongo que hace pasar algo del investimento fálico que estuvo accidentado. Son esas palabras las que me reenvían a la cita de Lacan, que puede alojar a un niño más tarde. Son esas palabras con las que se va encontrando la madre cuando dice me rechazó, las que pueden hacer parar a este niño e investirlo fálicamente. Hasta acá. Bueno, vamos a continuar. Vamos a escuchar en esta ocasión a Liliana Donsis. Liliana es psicoanalista, analista miembro de escuela y analista de escuela de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, institución de la que fue presidente entre los años 2005 y 2007 y donde ofrece su seminario anual Clínica con niños y púberes. Es miembro fundador de Reuniones de Psicoanálisis Zona Sur. Ex docente de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Cátedras Psicología de la Niñez y Psicología Social. Supervisora clínica en diversos hospitales públicos de la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. Ejerce su práctica en la ciudad de Buenos Aires y en Avellaneda, provincia. Participa habitualmente en numerosos congresos y jornadas en Brasil, Estados Unidos, México, Uruguay, Europa. Autora de los siguientes libros: Jugar, dibujar, escribir, psicoanálisis con niños. Niños y púberes, la dirección de la cura. Autora de otros libros, entre los cuales se encuentra en coautoría La intervención psicoanalítica en la psicosis, El síntoma, Inconsciente y pulsión, entre otros. Publicó numerosos artículos en revistas Cuadernos Sigmund Freud, Imago Agenda y El Sigma. Y dicta seminarios y conferencias en Estados Unidos, Francia, Brasil, Uruguay y México, países en los que se han publicado sus trabajos. Te escuchamos, Liliana. Hola, buenas tardes. Es un gusto estar aquí. Estoy muy agradecida a la comisión que ha organizado este primer congreso de psicoanálisis en Rosario, ciudad a la que le debo mucho de lo que puedo hacer, porque vengo siempre a estar con amigos que me escuchan y me alientan, y yo a ellos. Bueno, y estar nuevamente en esta facultad, y además agradecer también a estas compañeras que tengo de mesa, que a su vez, particularmente recién con Olivia, hace mucho ruido, que, bueno, sí. A ver ahora. Bueno, también muy contenta de compartir la mesa con estas amigas. ¿Está apagado? ¿Está apagado? Sí. Ahora, bueno, mejor. Bueno, entonces vuelvo a agradecer a mis compañeras de mesa, que es un gusto estar con ellas, y que además me dejaron hablar segunda, porque en todo caso querían que hable primera, pero mi timidez de forastero no me lo permitió. Así que le agradezco a Olivia su generosidad. Bueno, Locuras Infantiles es el texto, el trabajo que quería compartir con ustedes. En la actualidad hay muchas problemáticas que tienen muchas siglas y que atañen a los niños. No solo atañen a los niños, sino los etiquetan a los niños, como todos conocemos, les proponen tratamientos muy complicados en los que tienen un terapeuta diario, y una serie de consideraciones que voy a tratar de desplegar.
Estas problemáticas, que uno podría decir simplemente atañen a la gravedad, conciernen a temáticas que, como bien trae Olivia, conciernen a tiempos instituyentes, a las operaciones constituyentes del sujeto, están muchas veces confundidas como temas estructurales o, peor aún, con temas neurobiológicos, ¿no? Por ejemplo, yo estoy bastante involucrada con eso, digamos, con disgusto. Se acaba de promulgar la ley de la dislexia, que creo que todos conocen, como si leer y escribir fuera para un niño un proceso neurobiológico o un tema de sinapsis, y en todo caso no median en absoluto lo que concierne a lo simbólico, a las recreaciones imaginarias y a la transmisión de la lengua. Bueno, estamos en este momento padeciendo también nosotros esto en lo que los niños están perjudicados. Entonces, las problemáticas calificadas, como decía recién, TGD, TEA, ADD, ADH, trastorno de red, etc., me parece que nos vienen a confundir un poco. Estas presentaciones no son presentaciones de estructura, y no solo porque ni siquiera parten, mejor dicho, de la semiología clínica de la psiquiatría, sino que parten de cuestiones de estadísticas y de lo que se llama clínica de la evidencia, que no tiene generalmente un respaldo ni siquiera a nivel de la ciencia tradicional. Pero nosotros, psicoanalistas, a su vez, pensamos en la estructura, en qué momento y de qué modo planteamos la estructura, porque efectivamente constatamos en la clínica que hay niños distraídos, niños que no hablan, chicos que no tienen ninguna empatía con el otro y sin embargo están en el lenguaje, y diferentes otros problemas que a mí me ha gustado llamar en los últimos tiempos locuras infantiles, casi tomando esta idea de las locuras histéricas, pero sobre todo para diferenciarlo de la psicosis. Es muy complejo plantear psicosis en la infancia, aunque en ocasiones también tenemos la oportunidad, particularmente en algunos hospitales de día, de encontrarnos con niños que ya evidencian la forclusión del nombre del padre. Pero en general, y según mi experiencia, es recién en el tiempo de la metamorfosis de la pubertad y en el encuentro con lo real del partener, y con lo real, les voy a decir así, del nombre propio, que vemos esbozar realmente la emergencia de la psicosis. Entonces, mi tema de hoy es esta diferencia entre psicosis y estas otras dificultades muy graves que entiendo encallan en la instauración del yo. También las llaman problemas narcisísticos. A mí me gusta también ubicarlas dentro de las dificultades del esquema óptico y de la identificación al espejo. A esto me voy a dedicar en unos minutos. Entonces, es válido diferenciar en la teoría como en la clínica el territorio de las alteraciones graves que pueden presentar los niños, particularmente los niños pequeños. Si bien, decía recién, existen autistas, chicos con falta de empatía, los que los han llamado Asperger, hiperactivos, niños sin reciprocidad social, etc., quisiera plantear que locuras, padecimientos graves y psicosis no siempre coinciden. La locura, tomándolo de la locura histérica con una cierta comparación en el texto de Maleval, la locura no siempre antecede a la psicosis y puede perfectamente cursar una infancia, un niño, habiendo ido a la escuela primaria, teniendo relaciones con otros, y a la mirada atenta del analista y a la escucha atenta ubicar algunas cuestiones, pero que recién surgen netamente como psicosis en la pubertad o incluso más adelante en la adolescencia. En este punto y ahí en el adolescente, prefiero decir, habrá habido psicosis en la infancia, pero no lo podemos constatar en los tiempos de la infancia, sino más tarde.
Decía entonces que locura y psicosis no siempre coinciden, la locura no antecede a la psicosis. En estos cuadros, pero estos cuadros de padecimiento con severas desorganizaciones yoicas, en los que la imagen especular está trastocada, así como también en aquellos niños que presentan cuadros de excitación psicomotriz derivados, según lo he verificado en la clínica, de un exceso de erotización de la madre o un exceso de indiferencia de la madre y o el padre, o subrogados, o quienes ejercen estas funciones. Ese niño queda enredado en los goces del otro, y el otro, con mayúscula, los otros primordiales, si quieren, como dice Lacan, para la ocasión la madre, gozan del cuerpo niño. Y aquí me gusta prefiero abrir una llave, creo que Olivia me parece que marcó también esa línea, en relación a Lacan, en el viejo texto de él, que es que el niño puede ocupar dos lugares, el lugar de objeto en el fantasma materno o el lugar de síntoma de la verdad de la pareja parental, las dos posiciones del niño. Podríamos decir que ocupa 3 y por qué no 4 posiciones. Una, el niño como objeto del fantasma materno, entendiendo como fantasma materno la constelación pulsional de cada madre para con cada uno de sus hijos, y no el fantasma en el sentido estricto que una señora, Alicia, Alejandra, despliegan en su propio análisis, que ese es un fantasma que se construye a transferencia. Pero cuando Lacan plantea el niño como objeto del fantasma materno, ahí abro la llave del fantasma materno como constelación pulsional de la madre para ese hijo, pero también como objeto tripa de la madre, es decir, engullido en el cuerpo materno. Y después, bueno, el niño como verdad de la pareja parental, el mejor ejemplo de esos es nuestro ya conocido Juanito, ¿no? El niño como verdad de la pareja parental, síntoma de la pareja parental. Pero en los casos anteriores, tripa, objeto del fantasma, etc., queda enredado en los goces del otro, y en el punto de la tripa del otro, el otro goza a veces tanáticamente del cuerpo del niño. Es infrecuente, por otro lado, la aparición de fenómenos elementales en los niños con desorganizaciones, pero que sí se vislumbran, hay atisbos de fenómenos elementales en niños caracterizados como autismos primarios. He visto pocos autistas primarios, generalmente los que se presentan son, siguiendo la idea de Kanner, autismo secundario, pero no son de fácil comunicación. Sin embargo, en los aullidos de algunos autistas, cuando se empiezan a desesperar corriendo porque una voz los atormenta, tenemos algún atisbo de fenómeno elemental. La falta de empatía, por otro lado, y por el contrario, los manierismos, las estereotipías, la ausencia de reciprocidad social y las alteraciones de las verbalizaciones no siempre son indicadores de una estructura que podría avanzar hacia la psicosis. Es así que cualquiera de los apelativos y etiquetamientos a partir de lo fenoménico pueden ser de uso frecuente, pero no son del orden de lo necesario. El empantanamiento en las operaciones simbólicas que vehiculizan el nombre del padre, las alteraciones producto del reflejo especular insuficiente, o sea, cuando no se ha constituido en los 3 pasos el esquema, si quieren después lo hacen una pregunta, pero no voy a tener tiempo de desarrollarlo, los 3 movimientos que implica la identificación en el espejo, que permite que en la mirada se constituya que la primera precipitación del cuerpo unificado, y que recién Olivia también traía, nos traía en ese aporte de ese es el momento, esas son las operaciones en las que algo del falo recae sobre el cuerpo del niño, permitiendo que en el reflejo especular aparezca unido, y aún más en un tercer momento, de vuelta a la cabeza, la mamá o el que esté ahí lo mire y le dé volumen a la imagen plana, porque se produce una imagen plana. El volumen no viene en el espejo, es un aporte
que concierne al otro, que le da cuerpo al cuerpo. El falo da consistencia al cuerpo, al cuerpo del imaginario. Entonces, cuando hay empantanamiento en las operaciones simbólicas, cuando hay algún déficit o alguna insuficiencia en estos movimientos de la identificación especular, nos pueden patentizar en la gravedad fragmentaciones del cuerpo que se anclan en miradas que no miran, en perspectivas rotas, fragmentadas del suelo fantasmal del otro materno. Hay imágenes en estos niños que no se enlazan a otras y que dejan lo real del cuerpo al desnudo de la necesaria falicización materna y, podríamos decir, especifican niños, cuerpos, que en vez de avanzar a los requerimientos subjetivos, son requeridos como objetos gozados tanáticamente por el otro. Para estos niños, para quienes el bagaje de palabras, posibilidades lúdicas, gráficas y aún de atención perceptiva están fuertemente entorpecidas. En estos niños de la gravedad, podemos decirlo así, la lengua de sus parientes próximos parece no haberlos tocado, ni siquiera con un insulto. A veces un insulto o una injuria, por triste que fuera, dice algo, pero a veces, y esto lo he constatado, alguna vez presenté en un trabajo de estos en la Escuela Sigmund Freud de aquí de Rosario, de un niño autista, porque yo creo que hay muchos autismos según el niño, de una circunstancia que me llevó a pensar que hay un fracaso en la transmisión de la lengua en los niños con autismos o en los niños que están alrededor de los autismos, un fracaso en la transmisión de la lengua que podríamos leer como una transmisión autistizante. En muchos casos hay niños que no son, digamos, que no comprobamos autismo, pero están autistizados, robotizados, y en este autistizamiento podemos leer mal y operar no del mejor modo. Niños, en otros casos, en los que la angustia se presenta sin el cobijo de ningún abrazo y que ni siquiera se designan como el nene. Niños en los que lo tanático y la angustia muerde lo real sin que la consistencia imaginaria hagan el buen enlace. Niños con fragilidad simbólica, se le dice que tienen pocos recursos simbólicos, por ejemplo, pero que por este motivo no permiten asomar el goce fálico. Hago una nueva llave. Si seguimos a Lacan de los últimos años, últimamente no se puede decir el ultimísimo, ese no, pero el de los últimos años de sus seminarios, él ubica el nombre del Padre como la recta al infinito que divide símbolo y síntoma. Es decir, que hay un espacio, si lo podemos decir así, en el nudo, lo voy a decir más fácil, un espacio para el símbolo y otro para el síntoma. A veces están anudados, pero lo que vemos en la infancia es que queda el lugar del símbolo, pero no hay recta al infinito del nombre del Padre que divida. Entonces hay simbólico, pero no hay síntoma. Esto también para trabajar. Acudir al auxilio del psicoanálisis en estos casos implica para la familia una dolorosa expectación, o por el contrario, acuden con indiferencia y solo por recomendación de terceros. En algunos tratamientos de niños que presentan este tipo de padecimientos, verificamos al cabo de un tiempo de trabajo con el analista que las posibilidades lúdicas y gráficas se ofrecen en la dimensión del lenguaje, en la encarnación de una lengua, y nos indican que las primeras identificación primaria, entrada en el lenguaje, y identificación simbólica, identificación en el trazo, están constituidas, es decir, están más allá de que haya un desorden pulsional o que haya complicaciones a nivel de la identificación al espejo subsidiaria de estas dos.
En otros casos se revela el fracaso absoluto de las operaciones instituyentes, por ejemplo las identificaciones, y podríamos situar también más adelante que hubo forclusión del nombre del padre. Y lo voy a hacer de una manera más linda todavía, si puedo, y es: el nombre del padre, lo recuerdo, lo transmite la madre. ¿Cómo? En melodías, en gritos, en susurros, cantando, mirando. No hace falta que esté el Señor ahí al lado, puede estar mejor, pero podría no estar, ¿no? Hay algo del orden de la transmisión. Y el espejo no es solo para mirar, no es solo una imagen que la madre mira, es también un espejo sonoro que el niño escucha. Entonces, en estos niños el análisis, cuando no hay transmisión del nombre del padre, y aclaro lo del no, el análisis no puede realizar la operación, o al menos resulta muy difícil discernir que pueda haber una nueva inscripción en estos niños. A nivel de la transferencia podrían a veces ocurrir algunos despliegues que estabilicen al niño, que cosan, remienden, que borden, algo parecido a un nudo con algunos bordados, pero que no vamos a verificar que sea el nudo, digamos por así decirlo, borromeo bien hecho. Podría ser un nudo que tiende a estar estabilizado. Bueno, esto nos daría lugar para hablar un rato largo. Podría ser un nudo que no desencadene sin que sea borromeo. Bueno, hay una serie de opciones y posibilidades que da el psicoanálisis y que vale la pena estudiar una por una. Las mejorías evidentes que se producen en muchos casos, como queda manifestado en la clínica, no garantiza como decía recién, que en un tiempo juvenil lo real no juegue su carta y pasen diferentes cuestiones. Se estabilicen como débiles mentales, hay mucho de esto, que estabilicen en la psicosis, o sea que son alternativas siempre abiertas. Les pregunto y comparto: ¿puede un analista, sumar, corregir o suplir en una segunda vuelta a las primeras puntadas? ¿Podemos remediar lo no realizado? El analista tiene que promover algo, de esto estoy segura, algo que descoloque la mirada endurecida de una madre para que una nueva transmisión se produzca, para que pueda transmitir una lengua. Para que una madre o un padre se puedan confrontar con el torbellino que produce las palabras. Esto sí podemos situarlo. Nuestras intervenciones conmueven al niño y también a los otros, y los conmueven en los 3 registros, para que el niño no se atasque. El analista, un tiempo de análisis, nuestras intervenciones, hay constancia de esto, pueden brindar un pase de sentido, un no sentido, un nuevo sentido y nuevas significaciones para que lo imaginario enlace, o para que algo de lo imaginario, aunque sea como imagen precaria, se produzca. Un niño se enfrenta con un evento muy peculiar. Desde muy niño, desde muy joven, en una edad siempre imprecisa, está enganchado a lo que Lacan llama desde el principio de su enseñanza el lenguaje, lo imaginario de la demanda y el deseo. Pero para obtener cualquier satisfacción, un chico depende del otro, pero puede que el otro no responda a sus demandas. Ahí intervenimos nosotros, de un modo o de otro. A veces además nos sale bien y a veces más o menos. Si lo hace, si el adulto le da un reconocimiento, un asentimiento, por pequeño que fuera, es porque lo ama. Es decir, para el niño eso es signo de amor, vale como signo de amor. Me pregunto, un niño, ¿puede hacer algo para que el otro lo reconozca como sujeto? Mi respuesta, he ahí el valor del psicoanálisis. Brevemente, ya para ir concluyendo. Pablo, lo voy a relatar para que sea más breve.
Hace unos años recibí a un nene que se llamaba Pablo, que cuando concurren con él no hablaban, no miraban nada, estaban preocupados porque fuera un chico autista, había ido al FLENI, en instancia hospitalaria que creo que todos conocen, que trabajan con técnicas TCC, explico qué es TCC porque si no, no me entienden el chiste. TCC, técnicas conductivas comportamentales, trabajan conductísticamente como muchos lugares, centros educativos terapéuticos en general trabajan así, que es lo que decía, que están llenos de profesionales, el TEO, el neurólogo, el musicoterapeuta. No, los chicos a veces solamente esperan que alguien les sonría. Y bueno, van pasando mano a mano. En el FLENI, que tiene muchísimo prestigio, lo estamos trabajando con Pablo, pero los padres no estaban cómodos. La madre lee un libro de Dolto, de François Dolto, y decide buscar un analista que haya leído a François Dolto. Y llega a verme a mí, que sí, se segura que leía a François Dolto, pero la verdad, me sorprendí. Pablo no hablaba, no miraba, no hacía nada. Entonces, tenían una hija mayor. La hija mayor era una chica común, normal, aparentemente. Y Pablo, como muchos de estos chicos, cerca de los 2 años, cesó de tener esos primeros fonemas, primeras palabras y cierta ubicación temporoespacial. Ahí se mandó a guardar Pablo. Esto hay que tenerlo en cuenta. Es típico en los autismos, pero si ya habló, si ya dijo algo o si lo recuerdan decir algo y estar ubicado, es que hubo operación de entrar en el lenguaje. Y esto marca a cara o cruz el siguiente devenir. Bueno, yo veía que la mamá cuando lo traía cantaba, pero no le cantaba a Pablo, canta a Pablo, canta a la mamá, yo no voy a cantar, le cantaba, pues sí, mejor, si no me echan. Pero no le cantaba al nene, le cantaba para allá. El nene, Pablo estaba por un lado, la mamá cantaba por el otro. Le pregunto por qué cantaba así. Dice, porque me dijeron que tengo que cantarle, porque si yo le canto y le pongo letras con música, Pablo va a entender y va a aprender. Y yo le decía, pero habría que cantarle a él, no al aire. Ah, tiene razón. Bueno, pero seguía haciendo lo que ella quería. Yo trabajo con los padres, obviamente, trabajo con el nene, en este caso Pablo. Vamos a hacerlo bastante con esto, permiso. En un momento jugando, o aparentemente jugando, barbeando, a veces reptando, empieza a golpear la mesa. Entonces, para mi asombro, no sabía qué hacer. Le digo, rataplan, pensando, no sé por qué los soldados, rataplan, tambor, que yo. Y entonces empezamos a jugar con eso y él seguía con el rataplan, se iba a su casa. A la sesión siguiente, llega con la mamá, la que cantaba para el otro lado, y dice, Pablo dice plata. Entonces la mira, el nene la mamá dice, plata, y ella agrega. Lo que pasa es que antes de venir aquí, yo para pagarle la sesión, paso por el Banelco, pongo la tarjeta, saco plata, él está reconociendo la plata, viene aquí y dice plata. Bueno, no importa si esto era así o no, si era un invento de la mamá, pero esa idea que traía la mamá, que del rataplan, que no había escuchado, al plata, que hay una cierta homofonía y una cierta discontinuidad, ella estaba otorgando un soplo de sentido en lo real. Y este soplo de sentido en lo real permitió al menos, podría extenderme, pero me voy a quedar acá, permitió al menos 2 cuestiones. Una, que Pablo empezara a jugar con las manos de la mamá, en una especie de adentro afuera, casi un fordá, que pueda empezar a ligarse con el papá y con la hermana. Después de un tiempo empezó a hablar, a decir colores, una serie de cosas, pero en esa discontinuidad del juego con las manos de la mamá, donde hay una discontinuidad, es decir, algo que separa palabras. Si no, hablaríamos en chino, no entiendo nada. Entendemos porque hay una ausencia entre cada palabra. Entendemos la lengua que hablamos porque, como en la música, hay un silencio entre nota y nota. Para culminar, es posible entonces, primero una frase de Lacan,
Conferencia de Ginebra. Hay algo que puede atravesar a un niño en un análisis, esto es mío ahora Lacan, a través de lo cual el agua del lenguaje llega a dejar algo tras su paso, algunos detritos con los que jugará. Es posible que plata haya sido un fonema o una soldadura propia de la holofrase. De todos modos, fue el puntapié inicial, tanto para aparearse, que esta era mi propuesta, me olvidó decir, que es, no se trata de una separación del otro en ese tiempo, sino de un apareamiento al otro, de un alojamiento en el otro. Ese tiempo entonces fue el puntapié inicial para aparearse y después salir del otro materno, para pasar de la simbiosis a la separación, aunque en el momento de las entrevistas la constitución subjetiva de Pablo aún estuviera en ciernes. Tal vez habrá sido un niño con rasgos autistas, habrá sido, pero el autismo no se constituyó definitivamente. Hizo algo el nene para que el otro lo reconozca como sujeto. Gracias. Bueno, muchas gracias Liliana. Vamos a continuar con Alicia López Gropo. Alicia es psicoanalista, miembro fundador y analista miembro de la Escuela de Psicoanálisis Sigmund Freud Rosario, en las que estuvo a cargo de la presidencia durante el periodo 2009-2010 y actualmente miembro jurado de admisión. Su título universitario es psicóloga, otorgado por esta facultad. Sostiene su práctica como psicoanalista en la ciudad de Rosario desde 1975. Ha dictado seminarios de posgrado en la Facultad de Psicología de la UNR, también en el área de docencia del Hospital Provincial, en el Hospital Psiquiátrico Agudo Ávila, en el Hospital de Niños Zona Norte, entre otros, todos de la ciudad de Rosario. En la Escuela de Psicoanálisis Sigmund Freud ejerce su práctica de formación de analistas y transmisión del psicoanálisis y tiene a su cargo, junto con quien les habla, reuniones clínicas y Olivia Dinardo, reuniones clínicas, práctica analítica con niños y adolescentes y el ciclo de conferencias Cuerpo y Significante sobre nudos y escrituras en tiempos instituyentes. Participa como dictante también del seminario anual de dicha institución. Ha publicado numerosos artículos en revistas especializadas, en revistas Argumentos de la Escuela de Psicoanálisis Sigmund Freud y en coautoría. Te escuchamos, Alicia. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, primero quiero agradecer a los organizadores de este congreso, que realmente es un acontecimiento que festejo, los felicito. Especialmente quería agradecer a Alejandra, que fue quien me hizo llegar la invitación. Agradezco la presencia de todos ustedes y la verdad que es un gran gusto compartir la mesa con dos queridas amigas. Bueno, como dice mi título, yo les voy a hablar. Lo leo yo entonces. No importa. El misterio del don de la palabra, una nominación en análisis. El don de la palabra es enigmático, hasta podríamos decir un milagro. Cuando un infant llega al mundo, tiene un soma biológico apto para cualquier lengua. Está rodeado del lenguaje, pero puede suceder que no hable. He aquí un real que nos interroga. La cuestión es que soma y lenguaje, entre soma y lenguaje, falta un tercer elemento para que se anuden. Este pasaje no va de suyo. Son dos reales diversos,
Por ende, se pueden presentar accidentes en el anudamiento, en el encuentro. Ante tal misterio, Lacan inventa un axioma, que es el siguiente: el lenguaje entra en el cuerpo por el pasaje, me corrijo, es más preciso decir soma, por el pasaje del falo simbólico. El falo simbólico, que representa todo el lenguaje, es una oferta que hace la madre de su falta, que posibilitará la identificación al padre primordial. La función materna, este es un concepto que a los que estén interesados lo pueden encontrar desarrollado en un libro de Héctor Yankelevich que se llama Ensayo sobre autismo y psicosis. Esta función materna es una bisagra articuladora entre falo simbólico y nombre del padre o nominación. Ambos son disjuntos, es decir, falo simbólico y nominación. Tienen una relación metafórica, es decir, son lo mismo y no son lo mismo al mismo tiempo. El nombre del padre es esperable que vaya al lugar del falo simbólico, que nombre al falo simbólico, pero no lo recubre completamente, nunca, y a veces puede pasar que quede innominado. Que sean disjuntos produce enunciación. Que una mujer pueda cumplir la función materna, con un hijo, función que inventará cada vez con cada hijo, que pueda donar su falta, se estructura a la salida del Edipo, de su propio Edipo. Esta es una escritura del Padre del Amor que permite la efectuación para la mujer de la ecuación niño-falo, que es una condición necesaria, aunque no suficiente, para la transmisión del falo simbólico a su descendencia, que se escribirá, en el mejor de los casos, para el niño, el padre de la decepción, es decir, existe al menos uno que niega la función fálica. Niega la función fálica para la madre. Esto quiere decir que tiene incidencia en el goce de ella. Estamos señalando entonces dos escrituras distintas del padre, que se articulan en el anudamiento de soma y lenguaje. Se pliegan dos niveles distintos: el padre del amor para la madre y el padre de la decepción o el padre de la sexuación para el hijo. Siendo así, se creará entonces un intercambio significativo entre madre e infans, que produce una trama significante por múltiples vías, lo que conocemos como el polimorfismo pulsional. Ahora, la función materna se constituye fundamentalmente con el apoyo de la intrincación entre boca y mirada. En la lactancia, el bebé succiona con los ojos y de los ojos. El goce de cada objeto es distinto, la estructura de cada objeto es distinta. El goce de la mirada es un goce de potencia, es apoderarse de la presencia del otro, es deseo del otro. En cambio, la voz es una estructura de diferencias, tiene una relación más próxima al gran otro, inviste todo el cuerpo, es el objeto del deseo en el otro. Voz y mirada entonces son soportes materiales de la primera traza que marca a la infancia. Es inscripción del sujeto en el campo del otro, previo a la palabra.
Esta operación la conocemos como incorporación del padre primordial. El primer cuidado, entonces, es la palabra. Es en la enunciación de la palabra de la madre donde el infaz encuentra su significación. Cuando la madre le habla al niño, agrega rasgos de contorno en su modo de hablar. En el modo está el sujeto. Y entonces le permite al niño distinguir cuando se refiere a él y cuando se dirige al padre, por ejemplo. Cuando se refiere, no. Cuando se dirige. Cuando se dirige al niño y cuando se dirige a los otros, particularmente al padre, que es al que al niño más le interesa. En esta enunciación, entonces, en la que podrá leer con sus orejas si es un objeto de goce y gozoso para la madre, y también que no todo el goce lo obtiene con él. En la enunciación, en el modo de hablar y no en lo que dice, deberá encontrar el no del padre de la excepción. Lo novedoso que nos permite pensar Lacan es que la mielinización del córtex y la puesta en funcionamiento de todo el cerebro no se dispara solo, tiene apetito de goce. Hay algo en el ser humano recién nacido que recibe lo que le ocurre a la madre. Tiene que encontrar sí y no en la madre para que pueda existir entre dos significantes, si no depende totalmente del otro primordial. El pasaje del falo simbólico introduce la libido en el organismo, permitiendo la articulación de la pulsión como respuesta al decir del otro. La cualidad de la voz de la madre es nominante, para lo cual es menester que la voz del otro sea recibida como alteridad de lo que se dice. Los niños escuchan lo que no se dice. Ahí encuentra el nombre del Padre como único nombre posible para ese hijo. La identificación primordial otorga ser que no existía antes y que luego deberá caer bajo la represión originaria, convirtiéndose inaccesible para siempre. Esa primera traza es un uno que hace el ser, o sea, todos somos moldeados como cuerpos por el discurso amo. Lo que manda es el uno que hace ser. Con la voz y la mirada se anexa brillo narcisístico, anticipa y apuesta al niño en una imagen de buena forma que va a ser condición de posibilidad de la experiencia del espejo. El pasaje del falo simbólico que produce este anudamiento entre soma y el lenguaje nos permite ver que lo real, el que concierne al psicoanálisis, no es un dato primitivo, sino que es un producto de tal anudamiento, gracias al cual podremos en una cura tener alguna idea de ello. Entonces lo real no es solo un límite inalcanzable, sino que es engendrado y no originario. No basta entonces para que un infaz se convierta en parletre con que exista lenguaje para ese organismo o que ese organismo reciba un baño de lenguaje. Para que se torne ser hablante hay que dar cuenta de la intervención del falo simbólico. Los impases en la constitución del ser hablante nos permiten retroactivamente leer lo que cuando sucede más o menos normalmente no notamos. Por eso les propongo compartir una secuencia de operaciones analíticas realizadas con una niña que llamaré Emma, de 3 años. Los padres consultan con Emma porque ella no habla
está desconectada, no mira. El analista hace la apuesta de suponer un sujeto en su padecimiento que muestra con rudimentarios sonidos guturales un caturreo monocorde. Ella muestra que se halla atrapada en un soma que no ha sido ahuecado para el paso del aire y la caída de la voz. Sus padres habían quedado siderados con la noticia de este embarazo. A partir de la consulta, ambos padres pueden comenzar a historizar cómo los encontró la llegada de Emma. Emma rompe un pacto preexistente en la pareja, que el padre lee como un engaño, por lo cual dimitió o abdicó de su lugar. La lectura del padre indica que él está convencido de que el deseo de su mujer no estaba vectorializado por el nombre del padre en esta ocasión. Para la madre se anota como rechazo de la castración, luego de un acontecimiento muy doloroso en su familia de origen y que conmueve la posición inconsciente en la que se sostenía ella respecto de sus propios padres. La llegada de Emma es un intento de obturar una pérdida difícil de duelar porque arrastra con ella su propia posición inconsciente, que podríamos decirle algo así como aquella que tenía respuesta para todo. La madre, por su propia culpa inconsciente, responde con angustia ante cualquier manifestación que evidenciara la presencia de Emma. Emma, por lo tanto, se retrae, se aísla de modo defensivo. Lee, por supuesto, la angustia como rechazo. Emma, por su parte, en la escena del análisis, va a crear la falta que su madre no pudo donarle. Necesita moldear un vacío para que la voz resuene. Primero, y por largo tiempo, lo hará valiéndose de la expulsión, arrojando lejos y con violencia los juguetes de una caja que ella puede manipular. Los juguetes en este momento no tienen valor significante. Son proyectiles o armas para arrojar. Así constituye el vacío como primer objeto pulsional. Es un acontecimiento que de algún modo ella empieza a festejar. Este juego a lo largo del tiempo va sufriendo modificaciones. Acompaña el acto de arrojar con algún sonido, festeja la expulsión, selecciona 3 juguetes que va a colocar a su lado, siempre los mismos, que nunca van a ser arrojados. O sea que cuenta hasta 3. O sea que acá nosotros podríamos pensar, entonces, cuenta hasta 3 antes de haber aprehendido ningún concepto que tuviera que ver con esto, con la cuenta, digamos, ¿no? Si el inconsciente cuenta. Entiendo yo esta posibilidad a partir del momento, es un conteo real, un conteo del goce, y que se empieza a posibilitar a partir del momento de que los padres pueden venir al consultorio a hablar con el analista de qué les ha ocurrido a cada uno de ellos. A veces vienen juntos, a veces viene cada uno por su lado. ¿Qué les ha ocurrido con la llegada de esta niña? Entonces ella registra que cuenta para los padres. Además de que, por supuesto, el solo hecho de que los padres vayan a hablar con el analista de lo que les ha ocurrido con ese hijo los libera del peso del discurso de los padres y se empieza a manifestar alguna mejoría.
Continuando entonces con este juego de vaciado, en otro momento, habiendo ya vaciado la caja, se la pone de sombrero. Se sumerge en esa nada que le inviste. Empieza entonces a aparecer la posibilidad de la voz articulada, ya no un sonido monocorde. Luego toma una hoja de papel, ya venía desde hace mucho tiempo haciendo garabatos, pero en esta ocasión hace un primer garabato significativo. Es un trazado circular envolvente que continúa en uno más pequeño, que queda como abrazado por el más grande. Es ella dentro de la madre. Podemos decir entonces que puede haber deseo del otro si encuentra un vacío en el otro donde calzar. El objeto del deseo, esa nada misma de la que el otro no puede saber, le oculta a ese otro toda consistencia. Este matrizado en el vacío del otro habilita el agotamiento del cuerpo por donde se abrirá paso la emisión del aire para que la voz caiga. Emma ejercita en el análisis este ahuecamiento, valiéndose de la emisión de aire por los distintos agujeros del cuerpo. Eructa, despide gases, pide ir al baño, todo acompañado de una mirada interrogativa y de una tímida sonrisa cómplice. Más adelante, luego del vaciado de la caja y a medida que pone algunos juguetes en su interior, toma un palo, revuelve y hace como que está cocinando. Luego toma un platito, se sirve, hace que come. Pronuncia algo parecido a tallarines. La letra T es la inicial del nombre de pila del padre. Ustedes me podrán decir que arriesgado, ¿no?, que pueda yo hacer esta lectura. ¿Cómo creer, no? Bueno, sin embargo, la confirmación de esta operación, que para mí es una operación de incorporación, la dará con un dibujo, realizado esta vez en dos colores. Es una figura humana en rojo, una figura humana en azul, y en el medio otra figura humana en rojo con un trazo azul, el pupo azul. Entonces hay en ella un trazo del padre. Los primeros intentos de representar la figura humana fueron al modo de cabezas de las que salen brazos a la altura de la boca, es decir, que están al servicio de la incorporación. Más adelante agrega otro redondel que representa el cuerpo, pero están desconectados, separados, no hay anudamiento del cuerpo aún. Solo después de la incorporación de un trazo del padre podrá representar la figura humana completa. El cuerpo entonces toma consistencia imaginaria. En un momento bastante más avanzado del análisis, empieza a desplegar juegos. Primero hace una carrera entre un auto y un camión. En la parte trasera del camión va encerrado el padre. De esta carrera resulta que gana el auto. Con total desparpajo, ella festeja: papá perdedor. En otro juego aparece un papá y un caballo. El papá atrapado por el caballo. Se lo llevan al papá con una trampa al trabajo. Luego va a aparecer otro caballo para el padre, quien dice: vamos, huija, huija, caballito. El analista dice: hija, hija. El padre llama a la hija. Luego se pelean padre y caballo. El padre enérgicamente reta:
le pega al caballo malo. En este juego, en el primero que citaba, en el que llevan al padre con una trampa al caballo, podemos escuchar la versión de su propio padre respecto de la llegada de Emma. Él cree que fue víctima de una trampa. Creía, mejor dicho, ya a esta altura. También en otro momento, con otro juego, vemos cómo ella había entendido la posición de su mamá. Ella coloca en una cama una abuela y una mamá, en la misma cama. Encontramos entonces, por una parte, a Emma carente de pudor, mostrando cómo ejerce su dominio sobre un padre impotente que no cubre la función fálica. Ya termino. Atrapado en este caso el padre por la fuerza indómita del caballo. Vemos ahí una falla de la represión originaria. Luego se produce un giro respecto de este padre perdedor. El padre que llama a la hija sella una alianza simbólica. O sea que vemos un pasaje del rechazo al padre cuando se burla, lo goza, cuando lo trata de perdedor, sin potencia fálica, al momento en que entrega ella su fuerza indómita a la aceptación del poder fálico de un padre que la humaniza. El padre que nombra la inscribe en una cadena filiatoria, produce un S1, un significante amo que comanda, que la hace ser hija. Queda hija como referido a una relación padre-hija. El discurso amo reposa sobre el S1, el mandamiento, el imperativo. Podríamos decir que basta con ser padre e hija para entenderse. La cosa marcha sola, al menos por un tiempo. Sería menester que una ranura, digamos, ¿no?, por donde caiga el sentido. Esto lo dejo como interrogación. La función del padre real procede de la naturaleza del acto, aquella que tiene valor de acontecimiento, que hace que no se pueda volver atrás. Hace el trabajo de la agencia amo. Para que el paso del trazo del padre devenga un acto, es necesario que pase y que se lo diga como tal. Esto lo podemos escuchar del padre atrapado al padre que reta al caballo malo. El padre real, operador estructural, se ubica respecto de la entrada del falo simbólico agujereando soma y lenguaje. Hasta aquí Emma puede hablar, aunque no cuenta fluidamente con el eje metafórico del discurso. Queda en duda si producirá un decir. Su forma de hablar es la del imperativo. Hay que, es hora de, puedo sola. Es la primera aparición del deseo del otro bajo la forma del imperativo, que reclama obediencia. Entonces, puede hacer lugar a la palabra articulada, a diferencia de la musiquita. Pero es esta una filiación que la deja afligida por el falo, es decir, cargando con el peso de un falo que la traba. Hasta aquí. Gracias. Bueno, muchas gracias a las tres. Vamos a pasar a las preguntas, los comentarios, lo que deseen plantear. Hola. Levanten la mano, por favor. Hola.
Bueno, antes de que se vayan, les quiero decir que ya pueden retirar los certificados, así que si pueden ir ahora, mejor. Gracias. En el consejo directivo. No, esperemos, discúlpame, esperemos a las 6:30 termina esta mesa, así que tenemos un rato todavía para charlar. Acá hay una pregunta por este lado. Hola, buenas tardes. Gracias a las tres analistas por las presentaciones. Tengo varias preguntas en realidad. A Liliana Donzi me interesaría si es posible desplegar un poco más estas cuestiones en algún momento mencionaste el reflejo insuficiente en el espejo. Respecto de, en algún momento también demarcaste las constelaciones de las madres del par, me interesa el concepto de constelaciones, cómo lo pensás. Y un poco para las tres, porque me parece que fue algo que por lo menos yo escuché en las tres en relación a la mirada de la voz, sobre todo en estos casos donde la Constitución, podríamos decir que se presentaron dificultades. Si ustedes piensan a la voz como primer objeto. Gracias. Hola, bueno, gracias a las tres, porque nos hicieron escuchar, nos transmitieron muy bien la falta que nos hace el análisis. Y es una broma que la digo en serio. Bueno, hay un trabajo aquí que ustedes nos transmiten y que además lo dicen de un modo, hay algunas expresiones que yo quiero retomar y a ver si ustedes pueden hacernos algún comentario, porque me parecieron expresiones no solo poéticas en el sentido de lo bello, sino poéticas en el sentido de enlazar con lo real, ¿no? Alicia hablaba de el misterio del don de la palabra, Lili, el soplo de sentido en lo real, ¿no? Me pareció realmente una cosa que nos hacen escuchar otras cosas, o sea, que hablaban. Y Olivia, bueno, planteaste algunas preguntas que son muy importantes y que también engarzaban con lo que después se vino diciendo respecto de la chance de un niño o no para realizar alguna operatoria, y que en esa chance también estaba la del lugar del analista en la dirección de la cura, por lo que escuchábamos en los casos que siguieron. Te quería preguntar respecto de el texto, el poema con el que prologaste tu trabajo. Bueno, agradezco las preguntas. La primera pregunta que venía para este lado, el reflejo insuficiente en el espejo. A mí me abrió bastante la cabeza. Puedo dar la clase precisa de Lacan en el Seminario de la Angustia, cuando trabaja que en el reflejo en el espejo, en la identificación especular, él dice, pero yo había escrito en 1948, cuando por primera vez habló de la identificación en el espejo, había escrito imagen de A como imagen real, y después la imagen que se refleja la escribí I' de A, imagen virtual de A. Pero en esa época no sabía que se me refería al otro con minúscula, el semejante, se produce el reflejo, y en ese sentido Lacan es muy freudiano, ¿no? Donde el yo precipita a partir del otro. Y estaba bien, pero dice, pero ahora me vengo a dar cuenta que había escrito entre paréntesis el A
Es decir, había escrito el objeto A sin saberlo. No es la primera vez que hace esta alusión, lo hace después, unos años más tarde, respecto a otra idea también, cuando habla del fantasma. Pero aquí dice, se trata del objeto A, pero el objeto A es una falta. Es la falta que falta en el espejo. Entonces, va a reescribir el esquema óptico y la identificación especular. Yo lo voy a decir así, en la clase 8 y 9 del Seminario de la Angustia, para que me interese seguirlo más puntualmente. Él ubica, digamos, allí en esta operación que la toma de la física, pero que la aprende para el niño, para el sujeto, dice lo siguiente, dice: puede haber un tiempo de solo imagen real, es decir, el falo, la falta, no está en ausencia. Y la escribe, ¿se acuerdan que están los floreritos y abajo está el florero y abajo de la mesa, no sé, es un experimento, no debe pegar con cinta scotch las flores porque si no se caerían, pero están ahí abajo de la mesa. Pone el espejo cóncavo, el espejo plano, la mirada del otro, el espejo, lo pone, escribe ahí mirada, escribe otro, y del lado de la virtualidad ubica el imprimado. Entonces dice, si del lado de la imagen real, que no es lo real, es imagen real, esto es un experimento de la óptica, que además los fotógrafos lo explican bárbaro. Sí, el falo está en ausencia cuando se unen del lado pasado el espejo en el reflejo cóncavo plano y del otro lado surge la imagen. Surge una imagen entera, el florero con las florcitas, ya no separado. Dice aquí, ¿qué pasó en esa operación? Que lo que antes estaba en ausencia ahora está opaco. En la imagen el falo es opaco. Hay una opacidad, digamos, de esto que le da vida a la imagen. A mí me gusta decirlo así, hace de una imagen un dibujo animado, se mueve, tiene vida, cobra vida por el falo, y ahí en donde uno puede decir, precipita una imagen unificada, pero también precipita cierta imagen con forma, con movimiento, con gracia. Hay algo que, pero esto solo, les diría, no alcanza. Ahí Lacan me enseñó algo muy importante. Dice, si en la imagen real, si hay 3 pasos o 3 movimientos, a esto hablaba, con la insuficiencia, si queda solo este movimiento en el primero de la imagen real, estamos en los fenómenos de despersonalización, y no tiene ninguna duda de hablar de psicosis. Sí, y estas posibilidades, por eso decía que las locuras infantiles sitúan el trastorno a nivel del yo, y por eso mismo este tipo de problemáticas tienen alguna salida, en general bastante propiciatoria en el trabajo de análisis. Queda del lado de fragmentación. Si hay imagen del otro lado del espejo, imagen virtual, el florero con las florcitas y una imagen unificada con cierta gracia, muy bien, animada, dice, ahí nos encontramos con el reflejo de un cuerpo investido, pero eso es una imagen plana, es la mirada en un lugar plano en el espejo, pero el cuerpo tiene volumen, lo que lo mencioné, y ese volumen ese implica un tercer movimiento, que es donde efectivamente termina de confluir la identificación al espejo. El niño da vuelta la cabeza esperando el asentimiento y la aprobación del otro. Por eso alguien puede decir, ¿quién viene? Y el nene dice, el nene, según cómo lo llamó el otro. Pero si este tercer movimiento se produce, lo que pasa es que no va a decir quién viene el nene, sino puede decir yo. O sea que hay allí una nueva posibilidad, ¿no? De el otro da volumen, da cuerpo, pero al mismo tiempo retorna, ¿no? A su vez con una sustracción, la sustracción del otro. ¿Quién viene ahí? ¿No? Podría decir Agustín, pero era una nena. No, Agustina, dice la mamá. Ah, sí, Agustina. Pero podrían no decirle nada, y en la declaración de sexo primero, ¿no? No es asunción sexual, es declaración de sexo. Entonces me parece que si tomamos al menos esta puntuación, podemos pensar que puede haber detenciones, insuficiencias, no completamientos e incluso distorsiones de la imagen, y esto tiene consecuencias.
Respecto de las constelaciones, yo hablo de constelación podría hablar constelaciones, pero como me suena constelaciones familiares, prefiero dejarlo de lado, me resuena mal. Yo no tengo nada que ver con las constelaciones familiares, todas esas cosas que incluso los colegios de psicólogos han sacado, por lo menos en Buenos Aires, una notificación, no sé aquí, por la cual no está reconocida como práctica profesional. Así que me avalo en esto, no hablo de las constelaciones familiares, hablo de la constelación. Constelación es una palabra que usa Freud. Usa Freud la palabra constelación para decir que hay un conjunto de circunstancias que avalan, por ejemplo, la posición del sujeto, o la constelación edípica, lo dice concretamente ahí, para hablar de lo que concierne en el Edipo freudiano, madre, padre, niño, falo. Entonces, yo he tomado el término constelación porque es un conjunto, una serie, lo puedo decir así, para pensar el conjunto pulsional que para una madre se despliega con cada hijo en singular. Es decir, no es una pulsión, son las pulsiones, lo pulsional que va ahí a engarzarse con un hijo. Y esto establece lo que los americanos tratan de buscar, porque dos hermanos gemelos, no solo mellizos, uno es enurético, el otro no, uno se porta bien, el otro no, porque parece ser que aún en situaciones de idéntica trayectoria y de idéntica posición en la familia o con los padres, las diferencias pueden estar motivadas por aquello que se ejerce de la pulsión en relación a la demanda, al cuerpo y al amor. Y la tercera y cuarta pregunta, la digo brevísimamente. Freud en el Yo y el Ello, en el capítulo 5, si mal no recuerdo, dice concretamente: lo visto y lo oído primitivos hacen, ¿no? Él habla ahí de la pulsión, al vacío de la pulsión, visto y oído. Lacan retoma la cuestión de lo visto y lo oído primitivos para ubicar en el 75, en la apertura de la sección clínica, y dice: lo oído primordial hace que cada quien tenga su inconsciente. Por lo tanto, está lo oído, lo que se escucha, y después podemos decir que en lo que se dice se escucha, o en lo que se escucha está lo dicho, pero pareciera que hay una impronta de lo oído primitivo, y Lacan saca lo visto, lo deja para las imaginerías especulares y sitúa fundamentalmente lo sonoro, a punto tal que podemos hablar de significantes sonorizados, y que podemos decir que en un análisis la voz del analista tiene una pregnancia particular. Hizo otro de sentido en lo real, Dora. Un día se me ocurrió, ¿por qué es eso? ¿No? Es como esas imágenes lo voy a decir así, pictóricas, particularmente creo que son de Rafael, las que tiene los ángeles con inflados, los mofletes inflados, soplando algo en relación, yo digo, a lo sonoro, pero puede ser a lo visto. Y lo que advierto en la clínica con estos chicos difíciles y graves es que a veces se produce un glu, 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 y el analista, el que está trabajando con chicos, a veces los padres, en esa verbosidad, que es pura verbosidad, cuando acá dicen son parlanchines, pero no dicen, no los entendemos, en la verbosidad, y de repente se ilumina algo y uno dice agua, 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 y a partir de ahí hay un uno del agua que va en este sentido hablo del sentido, pero cuando digo sentido lo digo en la articulación entre imaginario y simbólico, no lo digo en términos vagos, es entre imaginario y simbólico un primer enlace que puede dejar consecuencias. Ok, bueno, mientras te escuchaba pensaba también que en ese momento donde el otro le devuelve la sanción de lo que ve en el espejo, podríamos también decir que lo que le devuelve es una intrincación pulsional. El volumen, ¿no es cierto?, que vos decís es como una intrincación pulsional. Bueno, también que las palabras reflejan, ¿no es cierto?, y donde primero se ve es en las palabras. Sí, bueno, si pensamos en el grafo del deseo, lo que Lacan ubica ahí, que como primer objeto lo que cae es la voz. De todos modos,
A mí me gusta destacar la articulación entre voz y mirada, porque digamos cualquier pulsión desarticulada sola por sí misma se torna tanática. Entonces me gusta más poner el acento en la articulación, ¿no es cierto?, en la intricación entre voz y mirada. Bueno, recordaba también que digamos, me acordaba mientras lo escuchaba Lili de Winnicott, ¿no es cierto?, que lo que Winnicott dice que el niño hace, cuando habla de la identificación primordial justamente, que el niño hace un pronóstico, aprende desde muy pequeño a hacer un pronóstico del rostro de la madre, y que si encuentra angustia, organiza su retirada, ¿no es cierto? Es decir, lo que dice es que el niño no es que se refleja en la mirada de la madre, tiene que encontrarse en la madre. Eso que él lee en el rostro de la madre es lo que él cree que es. Es una lectura de eso. O sea, por eso yo quería destacar que la primera identificación lo que otorga es ser. Saliendo de las problemáticas infantiles, muchas veces nos encontramos con situaciones de muchísima angustia en adultos, digamos, ¿no?, con cierta fragilidad estructural, cuando la existencia pierde sentido, ¿no?, cuando la vida pierde sentido, es algo que tiene que ver con algo que pasó, con una cierta fragilidad o debilidad en esa operación de la identificación primordial. Nada más. Perdón, me olvidé una cosita. Mirada. El misterio. Bueno, misterio, sí, me gustó esa palabra porque... porque es un real del que no podemos dar cuenta totalmente. Cuando yo digo, cito este axioma de Lacan, un axioma es una petición de principio, es un salto en lo real. ¿Qué quiere decir? Que no podemos dar cuenta de todo, ¿no es cierto? Entonces, uno puede creerlo y entonces trabaja en relación a eso, o no, pero entonces trabaja de otra manera. Porque lo importante es cómo uno da cuenta, y uno sepa o no la posición inconsciente en realidad que tiene el analista de sus propias creencias, es lo que va a organizar su escucha. Por otro lado, en problemas cruciales justamente, Lacan utiliza la palabra milagro, misterio, milagro, y dice que alude a lo novedoso. Y él lo refiere a cualquier consulta, dice, cualquiera que va a un psicoanalista va sabiendo que va a encontrar algo sorprendente, que va a pasar algo distinto. Respecto de la pregunta por la mirada, de acuerdo con mis compañeras de mesa, hay una intrincación. De todas formas hace falta pensar mejor, sobre todo en la época actual, cómo se da la mirada y qué quiere decir eso hoy, cuando por ejemplo los niños, en vez de acostarse con la voz de la madre cantándole o contándole un cuento, hay muchos que se acuestan con celulares y tablets, y eso aparece la imagen ahí de otra mirada y otra voz que no es la de la madre. Muchísimos, yo he tenido que decirle por favor a los padres que retiren los celulares para hacerlos dormir a los niños, ¿no? Entonces, digamos, me parece que sirve para pensar, porque además se está usando el celular y la tablet como objeto tranquilizador, como chupete, como sedante. En vez del chupete, bueno, hay chicos que usan chupete también, ¿no? Pero para tranquilizarlo en la mesa, el celular, en la mesa la tablet. Entonces digo, ahí hay otras cuestiones con las que en nuestra época podemos pensar la mirada y la voz. Me quedaba pensando en dos cosas que quería decirlas antes. Ayer estuve en el panel de los Rodulfo y de Jaime, que estuvo Marisa y Ricardo Rodulfo y Jaime Fernández. Y Ricardo hablaba de las intervenciones de los niños, y yo me quedaba pensando en el trabajo de Lili, cómo ese chiquito empieza con lo que vos después lees, porque hace falta que alguien lea ese sonido. Esa intervención es una intervención del niño. Me quedo pensando si en el caso que yo traje
es una intervención del niño, ese golpearse la cabeza, al menos es una llamada a la madre para que despierte, ¿no? Es una canción de Gabo Ferro que a ver si la busqué, acá tengo el celular, por supuesto. Los analistas estamos también con esta, sobre todo los más jóvenes. Madre despierta se llama la canción y empieza: madre despierta, se sacuden las puertas y afuera no hay tormenta. El sol ha hecho de piedra el paisaje y ha guardado al hombre a sus cosas. La desidia y la niebla, madre despierta. Llama al padre y dice: padre despierta, dice la canción. Padre despierta, la ventana está abierta. No es viento lo que entra, es aliento vacío, exhalado por la boca de la indiferencia. Padre despierta, madre despierta, lo que duerme en la cuna trepará hasta el bien, si bien se lo despierta. Padre despierta, que el árbol será bueno si el brote se brota de una mano atenta. Madre despierta, padre despierta. ¿Alguna otra pregunta? Sí, buenas tardes. Más que una pregunta, es un agradecimiento a la mesa, porque las tres desplegaron problemas clínicos en los que yo también estoy muy, digamos, preocupada en esta incidencia y que por suerte nos vienen llegando cada vez más temprano los chiquitos a consulta, ¿no? De modo que todo lo que ustedes han desplegado a mí me ha hecho pensar, me va a seguir haciendo pensar mi propia práctica, mi propia clínica actual. Quería aportar simplemente que cuando ustedes hablaban de la voz, de la palabra, de la mirada, inmediatamente me vino al recuerdo aquella frase de Freud al respecto de un niño que decía: tía, háblame, que tengo miedo de estar en este lugar tan oscuro. ¿Qué te hace que te hables si de todos modos no me ves? Y él dice: porque cuando alguien habla parece que hay luz. Entonces, ahí me parecía interesante, precioso. Gracias. Bueno, damos por concluida la mesa entonces. Muchas gracias. Muchas gracias.